Bueno, Osman, hoy vamos a hablar de la gestión emocional. Lo más llamativo del caso es que a lo que llamamos racionalidad, es decir, tomar una serie de decisiones adecuadamente a lo que habíamos determinado que era mejor para nosotros y a la consecución de objetivos, y con un orden lógico determinado, es indispensable la emoción. A medida que ha proliferado la información acerca de las emociones, tenemos mayor cantidad de datos y de etiquetas para hablar de las emociones, pero peor capacidad para gestionarla. Es falso que procesar intelectualmente la información te va a hacer un mejor gestor emocional. No puedes aprender a andar en bicicleta leyendo libros de cómo andar en bicicleta. Coloque usted el pie y ejerza un movimiento helicoidal anterior. O te subes a la bicicleta, no puedes, te caes y luego terminas andando en bicicleta. Emoción, moral y sociedad van de la mano. Bueno, Osman, hoy vamos a hablar de la gestión emocional, porque ya hemos tocado mucho aquí en estos podcasts que parece que el otro día veíamos como que las claves eran el autoconocimiento, por otro lado que no sabemos gestionar las emociones. Tú siempre dices la frase esta de que el cerebro es predominantemente emocional. Luego hoy en día se está hablando mucho de la inteligencia emocional, o sea que yo creo que ha llegado la hora de que le entremos y oye, a ver si de repente nos echamos aquí a llorar un poco y nos suben las visualizaciones, ¿no? Bueno, si no guiamos, ¿no? Es que a lo mejor... Eso también es emoción, claro, también. Eso también mola. La verdad es que una de las cosas es que seguimos pensando en promedio en la población de que somos seres racionales que tenemos emociones. Claro. Realmente somos seres emocionales que ocasionalmente, ahí de forma completamente circunstancial, procesamos la información de forma racional. Lo más llamativo del caso es que a lo que llamamos racionalidad, voy a empezar por allí, es decir, tomar una serie de decisiones adecuadamente a lo que habíamos determinado que era mejor para nosotros y a la consecución de objetivos. Eso es racionalidad. Y con un orden lógico determinado, es indispensable la emoción. Por ejemplo, si no tuviésemos las partes del cerebro que se encargan del procesamiento emocional, seríamos incapaces de decidir racionalmente. Por lo tanto, la racionalidad humana es prácticamente inexistente. Ni está ni se le espera, ¿no? Exactamente, es netamente circunstancial. Somos seres eminentemente emocionales, predominantemente emocionales, inherentemente morales y necesariamente sociales. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestro cerebro procesa afectivamente la información primero, es decir, ¿esto cómo me está haciendo sentir a mí? Punto número 1. Luego, ¿esto es bueno o es malo? Según cómo me estoy sintiendo. Eso es la moral. Y tercero, ¿cómo esto me hace relacionarme mejor con el entorno y con mis pares? Social. Están intrínsecamente e íntimamente ligadas y no las puedes separar. Emoción, moral y sociedad van de la mano. A mí es que lo que me llama la atención es que siendo que nuestra parte más antigua del cerebro es la emocional, o sea, que quiero decir, si algo somos es emocionales, es lo que más años lleva, lo que más rodaje lleva, lo que más experiencia tenemos, y sin embargo es en lo que peor se le da al cerebro de gestionar las emociones. Y por otro lado, parece que cuanto más racionales se supone que somos, ¿no?, peor se nos da gestionar las emociones cuando, en teoría, es esa parte racional, si no me equivoco, la que se encarga un poco de gestionarlas. Vamos, que yo no sé cómo gestionaba las emociones el hombre de la caverna, ¿no? Pero veo como que cada vez el problema de la gestión emocional en la sociedad es más grande y abarca más. Sí, un aspecto fundamental es que a medida que ha proliferado la información acerca de las emociones, tenemos mayor cantidad de datos y de etiquetas para hablar de las emociones, pero peor capacidad para gestionarla. Y es por un fallo de diseño fundamental. La información no te sirve para procesar las emociones. Pero hay una razón por qué es así. La información consciente llega a la corteza cerebral y la corteza realmente es como una computadora, como un ordenador, como un compilador de información, pero es completamente insensible. Lo que nutre a la corteza de emoción, de significado, de valía, de valor, de valoración, de evaluación, es precisamente las partes que están por debajo de ella. La famosa frase de partes de los ganglios de la base
Partes de ellas se asocian al sistema límbico y el tronco del cerebro, que son las partes más primitivas. Y esta información es en estados, es cómo te hace sentir, no cómo se te describe en tu diálogo o monólogo interno que es. De hecho, tú puedes equivocarte a la hora de etiquetar una emoción. Puedes ponerle tristeza cuando realmente es rabia, o puede que no tengas la capacidad de que haya un match entre lo que estás sintiendo y lo que tú crees que estás sintiendo. Por eso que más datos, más información, más etiquetas, inteligencia emocional, gestión emocional, alfabetización emocional, educación emocional y cada vez más área del lenguaje, eso es corteza cerebral, cada vez mayor granularidad de la información, mayor complejidad de la información, no te va a hacer que te sientas mejor. Claro, vas a saber cómo funcionan las emociones, pero las sigues sin saber gestionar, ¿no? Las sigues sintiendo y sigues sin saber qué hacer con ellas. Claro, claro. Pero es que es curioso porque, hostia, yo lo pensaba también, luego nos intentamos complicar la vida para la gestión emocional y tú, por ejemplo, siempre has dicho que muchas veces, o sea, controlar las emociones es imposible, eso ya lo hemos hablado, las puedes gestionar, pero que una de las maneras más efectivas de gestionarlas muchas veces es con cosas tan básicas como lo que nosotros llamamos el Dreams, que es lo que comes, el ejercicio, la meditación. Y claro, yo creo que el ser humano, como busca siempre la complejidad, nosotros muchas veces nos ha pasado que tú a la gente le dices, vale, estás jodido de emociones, estás de mala hostia, muy estresado, tal, vale, dime cuál es tu estilo de vida, ¿no? Tú se lo haces a mucha gente en nuestro personal trainer. Vale, ¿qué estás comiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? No. Pero claro, ellos esperan que eso, como parece tan fácil, tan simple, me estás diciendo que si me voy a correr y como bien y eso, ya puedo tener mejor las emociones. No, tiene que haber algo más, ¿no? Me tienes que decir algo que sea de mi parte racional que diga, no, pues fíjate, hay un ejercicio que si haces esto le das la vuelta a la tristeza y la pasas a alegría, no sé qué. Y claro, al final, lo primitivo se gestiona con lo primitivo si estamos viendo, porque el Dreams no deja de ser, nuestro método Dreams es muy primitivo, son cosas muy primitivas. Hacer ejercicio, comer, todo eso, ¿no? Pues mira, eso es a lo que yo le llamo la falacia intelectiva de la emoción. Y utilizo palabras complejas para decir la paja mental que nos hacemos de las emociones. Falacia, ¿por qué? Porque es falso que procesar intelectualmente la información te va a hacer un mejor gestor emocional. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tú no puedes aprender a nadar leyendo libros de cómo nadar. Tú no puedes aprender a andar en bicicleta leyendo libros de cómo andar en bicicleta. Coloque usted el pie y ejerza un movimiento helicoidal anterior. Tú te subes a la bicicleta, no puedes, te caes y luego terminas andando en bicicleta. Te metes al agua, casi que te ahogas, está alguien ayudando hasta que aprendes a nadar. Porque algo es procedimental, es no declarativo, los tecnicismos que se utiliza para su descripción. Lo que quiere decir es que es algo que tu cerebro hace de forma automática sin explicarte el paso a paso a ti de cómo cojones lo hace. A diferencia de, ejemplo, mira, ¿cómo vas a hacer, Ignacio, para tú programar y diseñar un embudo de ventas? Pues tú lo puedes poner en palabras, lo puedes poner en imágenes y puedes dar una explicación mecanicista paso a paso de cómo has llegado de aquí a aquí. Ese es otro tipo de información en otras áreas del cerebro. Lo que hemos hecho es aumentar toda esta información con una gran riqueza, pero la habilidad, es decir, hemos creado manuales gigantescos de millones de páginas de cómo subirte y cómo andar en bicicleta y nadie está aprendiendo a pedalear. Y esa incongruencia es lo que produce esa gran insatisfacción. Porque tú dices, pero es que si yo sé, yo me he leído tantos libros, he ido al psicólogo, he ido al coach, he visto documentales, he escuchado un podcast, ¿y por qué se me siguen atragantando las emociones? Y lo que te queda, porque esto es algo experiencial, vivencial, netamente sensorial, visceral, en la que la única forma en que aprendes a gestionarlo es a través de tomar las acciones pertinentes en el momento en el que las estás sintiendo. Y a través de ir cambiando la tendencia natural a reaccionar de una forma u otra, es que tu cerebro va creando nuevas conexiones, que es entonces que le ayuda a gestionar las emociones mejor. En otras palabras, nadie te puede ahorrar el momento de tormenta, de comida de mierda emocional, para aprender a gestionarla.
No se te va a ir ni con leer libros, ni con escuchar podcasts, ni con tener más información al respecto. O sea, que tu perspectiva es que hay que exponerse a esas emociones. O sea, nadie te lo va a ahorrar y mejor, porque si te lo ahorran, nunca vas a aprender. Por supuesto, por supuesto. Si no, en algún momento he comentado en nuestros podcasts en el peligro de crear una generación ahora que tiene muchos datos, pero que no tiene nada de práctica. O justamente de protegerle, de no exponerle a la adversidad real en la vida, porque cree que sabe cómo gestionarlo cuando realmente no. Vamos con la meritocracia, vamos con ordenar las cosas y al que lo hace mejor darle un reconocimiento. El anular eso o el que eso me parece menos peor que darle un reconocimiento a todos, te crea una sensación de que no importa qué tan bien o qué tan mal hagas algo, debes de sentirte bien por el solo hecho de intentarlo. Pero ¿en qué parte de la naturaleza se hace así? En ninguna. Si tú intentas sobrevivir pero no lo logras, te mueres. Claro. Si tú te intentas reproducir y no lo logras, la especie se muere. Con lo cual las emociones biológicamente han evolucionado para premiarte si has conseguido lo que deberías conseguir y para castigarte si no consigues lo que has dicho que deberías conseguir. Si te premiamos siempre, ¿cómo vas a calibrar entonces su interacción con el mundo real? El problema es que cuando lo sacas del entorno protegido de la escuela, del programa, de lo que fuese, y lo llevas al mundo real no le importan tus emociones. El mundo real te va a dar experiencias vitales que en teoría tú deberías de haber tenido las herramientas para poderlas gestionar. Pero si esas herramientas son una serie de etiquetas que no se corresponden con la realidad, que solo es su información intelectual, pero que no se aplican en la práctica, eres realmente un torpe emocional cuando sales como producto terminado a la calle. Y ahí lo tienes, ahí tienes la radicalización política, ahí tienes una serie de movimientos sociales basados únicamente en apelando a la emoción, porque la emoción vende, de una población inmadura emocionalmente hablando. Claro, y también puede que esa inmadurez venga también en parte de las expectativas que hablábamos antes, ¿no? Porque yo pienso, no sé, hace cientos de años o no sé, pero seguramente la palabra de inteligencia, o sea, el término inteligencia emocional ni existiría, ¿no? Probablemente ni se lo planteaban, pero hoy en día, claro, volvemos otra vez a lo de antes, el tener todas las necesidades básicas cubiertas, el tener una vida en general, hay gente que no, pero en general, mucho más cómoda que hace bastantes años, nos hace replantearnos cosas y decir, pues parece que vamos a buscarnos el problema, porque aquí no puede ser esto tan fácil, tiene que haber un problema, ¿no? Entonces ya empiezas a pensar, cuando ves coach de gestión emocional y tal, empiezas a pensar que, joder, es que esto es una cosa que la gente lo sabe hacer de puta madre y yo no. Entonces, claro, ¿dónde va eso? A tus emociones, te sientes mal. Te sientes mal porque tú no sabes gestionar tus emociones y parece que hay gurús por ahí que las tienen súper controladas. Y entonces dices, joder, pues entonces yo soy una mierda, ¿no? Claro. Y ahí empieza una rueda que es peor. A priori, vamos a decir que la gente que ha escuchado lo que he dicho hasta el momento se habrá hecho a la idea de que yo gestiono adecuadamente mis emociones. Claro, pensarán que eres el puto amo. Tú que me conoces, das cuenta de que no es así en lo absoluto. No, que el describir cómo funcionan los procesos cerebrales que dan lugar a la emoción, para nada traduce que yo sea hábil gestionándolas. De hecho, tú me has visto precisamente en mis momentos emocionales muy jodido y que a la mierda el gurú de la neurociencia. O sea, es decir, porque en el momento en el que la estás sintiendo, se anula la parte de la corteza que te hace ser lo suficientemente detallista y lo suficientemente metódico para procesar la información y va al mecanismo de supervivencia, va literalmente a tirar de las partes más instintivas y primarias. Y esas son las mismas para todos. Yo soy pésimo gestor emocional comparado con el resto de la población. Es decir, no me diferencio para nada del grupo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente asume que porque alguien diga una cosa de forma que parezca muy interesante, que la diga muy bonita, o que sepa el mecanismo por medio del cual funciona, eso es sinónimo de que tiene la habilidad para poder hacer lo que está describiendo que se hace. No es lo mismo. Para nada es lo mismo. Yo te podría describir, no sé, por ejemplo, cómo es la mecánica de construir un motor de un coche, pero no tengo ni idea de dónde están las cosas si abro el capó de uno. Entonces, esa principal disociación entre lo que creo que sé y lo que realmente puedo hacer
es lo que nos está consumiendo como sociedad, porque vamos con una ilusión cognitiva Claro. de entendimiento de algo de lo que realmente no tenemos ni idea de que no sabemos gestionar. Y el término inteligencia emocional, o sea, ¿qué sería eso? O sea, ya no sé si la palabra es inteligencia o no, ahora tú no, ya no te... O sea, ya sabes te mi abro el tercio, melón pa' que- mi tercio al respecto. Pero me refiero, entiendo que el término se puso con la idea de personas que saben más que otras gestionar sus emociones. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Qué diferenciaría a una persona que tiene más inteligencia emocional de otra? O sea, realmente el término se hizo para que hay algo que tiene que tener una etiqueta, porque lo podamos recordar y hablar de ello, de que a algunos se les da mejor lo de las emociones que a otros. El problema con el término inteligencia es que la inteligencia per se, medida como está medida actualmente, como la capacidad de procesamiento de información de ciertas características, tiene un gran componente de genético, por una parte, de desarrollo económico, nutricional, etcétera. Se tienen que dar una serie de factores para que poblacionalmente haya mayores miembros de esa población que tengan una mejor capacidad de procesamiento de la información. Con lo cual se te da la etiqueta que eres tonto o eres listo. Claro, ¿no? Se resume a que eres de esta manera y que tu capacidad para cambiar es limitada. Sabes que por eso yo odio la palabra inteligencia y no la uso en lo absoluto siempre que puedo evitarla. La palabra gestión, en otras palabras, te dice que puede ser que tú estés predispuesto a que no se te dé bien hacerte cargo de tus emociones, pero nada te impide que te vuelvas mejor en ello. Mientras que si yo te digo que tú eres un tonto emocional o poco inteligente emocionalmente, dirás, es que yo ya soy así. Claro que el otro, como es listo emocionalmente, pues normal que se le dé bien. Piensas que es algo con lo que nace. Con lo que naces y que tienes poca capacidad de mejora. Es que el problema con la palabra inteligencia emocional es que tú dices, sí, vale, puedo modificar un poco mi inteligencia emocional, pero ya estás asumiendo que tu capacidad de modificarla es poco. Mientras que si quitas el término inteligencia y lo sustituyes por cualquier otro, nosotros hemos elegido gestión, en cuanto no sea control, porque controlarlas propiamente es imposible, gestión emocional ya te da capacidad de maniobra. Tú dices, vale, se me da como el culo. Actualmente soy torpe emocionalmente, muy bien, pero nada me impide mejorar. Si yo hago las cosas correctas de la forma correcta, durante un tiempo, a una intensidad adecuada, algo habré mejorado y mi capacidad de gestión emocional habrá mejorado. Ergo, seré mejor emocionalmente hablando. Te da poder, te da margen de maniobra, un margen de maniobra real. Y hablábamos antes de una de las cosas que había que hacer era, pues, como lo decías, montar en bicicleta, ¿no? Exponerte a esas emociones y que poco a poco el hecho de exponerte y de saber un poco detectarlas para ver lo bien o mal que lo estás haciendo te ayuda a mejorar. Pero, ¿qué más cosas tienes que hacer para mejorar tu gestión emocional? Lo primero es ser plenamente consciente que todo lo que haces en la vida lo haces basándote en algo que podríamos denominar el beneficio o la ganancia emocional esperada. ¿Qué quiere decir eso? Tú haces algo que esperas que te haga sentir bien y evitas hacer algo que esperas que te haga sentir mal. Ojo que lo de esperas es lo más importante, porque puede ser que algo le siente bien a tu cuerpo, le siente bien a tu mente, le siente bien a tu existencia, pero que tú esperes de que te vas a sentir mal. No tiene que ser compatible con la realidad, la expectativa que tengas, pero esa expectativa de cómo te vas a sentir va a marcar todo, va a marcar los pensamientos que tengas. Por eso nuestro cerebro nos protege ante lo que puede salir mal y nos da excesiva confianza ante lo que creemos que puede salir bien, por esa misma razón. No es realista, pero es congruente. Lo que hacemos, literalmente cuando lo experimentamos, haciéndolo, el componente emocional es muy importante. Ejemplo, yo que he tenido que ir mejorando poco a poco, lenta, dolorosamente, mis capacidades de comunicación, mis habilidades de comunicación, he pasado por la fase de sentirme muy incómodo, de pasarlo muy mal hablando en público o explicando algo. Eso no quiere decir de que fuese malo para mi supervivencia o para mi desarrollo personal, pero sentirse se sentía muy mal. Entonces, entender lo primero es que sentimos, pensamos y actuamos en base a la expectativa futura de cómo nos vamos a sentir después, de cómo vamos a pensar después y de cómo vamos a actuar después. Incluso las emociones de ahora están cableadas de tal manera de que aparecen ahora
con un objetivo futuro de cómo te vas a sentir en el futuro. Porque el cerebro es un órgano que ha evolucionado para estimar y predecir el futuro. Eso es lo primero. Saber que todo está regido por emociones que no estás sintiendo ahora, sino que están a un futuro vista. Y la segunda cosa es que el cerebro, aunque ha evolucionado para eso, es pésimo calculando cómo se va a sentir en el futuro. Es esa persona que cuando se está casando dice sí para toda la vida, pero cuando ve el tío o tía buena en el bar se le han olvidado sus votos, ¿no? Entonces, porque lo que pensaba que iba a sentir cuando se enfrentara ante una situación de ellas es completamente distinta a cómo se siente en el momento en el que lo está haciendo. O cuando le preguntas a alguien, ¿tú robarías o tú matarías? O tú, yo nunca, yo jamás. Y lo dice convencido, convencida de que es así. Luego vienen las circunstancias y cuando estás en ellas haces algo diametralmente opuesto. Y es porque el cerebro, si bien es cierto que ha evolucionado para predecir cómo se va a sentir, la caga cuando lo hace. Claro, y porque no sientes lo mismo, no sé, tampoco será tan intensa las emociones cuando estás pensando en ese momento futuro de si yo robaría, si me viera en una situación, que luego cuando te ves in situ en esa situación. Que ahí imagino que las emociones, además de que son otras de las que predecías, tienen una intensidad mucho mayor. Y entonces ya lo que hablabas antes, ¿no? Imagino que eso raptará un poco tu parte prefrontal, con lo cual no vas a poder tomar las mismas decisiones que creías que tomarías, porque cuando las creías sí que estabas pensando. Y cuando estás en el momento, si la carga emocional es muy fuerte, imagino que piensas poco. O nada. O nada. O nada. De hecho, hemos sobrevivido como especie los que actuaron y no pensaron. Los que pensaron se murieron. Entonces, ante una situación de una carga emocional exagerada, una carga emocional exagerada quiere decir de que está tu supervivencia en juego, hay que actuar y piensas luego. El que se quedó viendo, ¿será que es un tigre o será que no es un tigre? No pasó sus genes, se lo comió el tigre. O sea, hemos sobrevivido, somos la descendencia de los que corrieron sin preguntarse si había tigre o no, que corrió gracias al mecanismo de la emoción del miedo. Es por eso que tenemos, en general, el ser humano tiene bastante miedo, naturalmente, tiene bastante predisposición a la ansiedad. Una serie de emociones negativas se premian más biológicamente que las positivas. Es otro aspecto que hay que entender. Vamos a ir resumiendo. Aspecto número 1. Lo más importante saber es que el cerebro siente, piensa y actúa estimando cómo se va a sentir en un futuro, porque es un órgano que ha evolucionado para predecir y estimar lo que pasará más adelante. A pesar que ha evolucionado para eso, se le da fatal, porque sus predicciones siempre son incorrectas sistemáticamente y por mucho que las calibre, siempre tiene un margen de error muy importante. No por ello no quiere decir que no pueda avanzar, pero siempre se va a equivocar. Es muy importante saber eso. Y tercero, es que una emoción negativa es biológicamente muchísimo más importante que una emoción positiva. A ti sentirte bien no te garantiza la supervivencia. En cambio, sentirte mal sí. Para evitar volverte a sentir mal en el futuro, tienes que hacer a toda costa no verte en una posición en la que tu supervivencia esté afectada otra vez. No te vuelvas a poner en el llanito expuesto a que te coma el tigre, ¿no? Entonces, eso hace que hoy por hoy la predisposición a sentir emociones negativas con prácticamente ninguna causa real que lo justifique sea mayor, porque biológicamente nuestro cerebro viene con la misma configuración por defecto para ser 3 a 4 veces más probable sentirse mal que sentirse bien, que la intensidad de la emoción negativa sea de 2 a 3 veces mayor que la positiva, multiplica esos factores y tienes una probabilidad de 5 a 10 veces que es más efectiva biológicamente una emoción negativa que una positiva. Es por eso que es más prevalente. Claro, y es que estaba pensando ahora con eso que decías, porque probablemente una de las cosas que más me sirven a mí por lo menos y que pueden servirle a mucha gente de este tema de la gestión emocional es entender lo que acabas de decir, porque te das cuenta de que realmente es que no debería existir ni la palabra gestión para que emocionalmente todos estuviésemos mejor. Es decir, si tú asumieses que vas a tener muchas emociones negativas y que están de puta madre porque realmente están ahí por algo y simplemente dices, pues bueno, las tengo, pues por algo será, voy a intentar gestionarlas lo mejor que pueda y se acabó, pues seguramente tendríamos más inteligencia emocional porque no estaríamos constantemente luchando contra... O sea, creo que es una lucha inútil porque realmente la gestión emocional o la inteligencia emocional como se vende prácticamente lo que pretende es decir a la gente
no tengas emociones negativas, ¿sabes? Todo va a ser súper happy, aquí todos motivados, todos súper alegres, solo júntate con personas que te transmiten cosas buenas, porque las emociones se contagian, y si te juntas con uno que te transmite malas es una mierda. Y claro, como solo buscamos las positivas, ¿no? Parece que al final, por eso la gente está tan frustrada, porque es que las negativas son inevitables, y viendo esto, pues si es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie, pues coño, pues van a seguir estando. Todo lo que dices es perfectamente acertado. Sin embargo, hay que complementarlo. También hay que ser conscientes del riesgo de activar esas armas de destrucción masiva, que son las emociones negativas, innecesariamente. Es decir, esa actitud catastrofista ante todo, a que todo va a salir mal, ese exceso de ansiedad ante cosas extremadamente pequeñas, ese exceso de rabia y de indignación ante cosas que ni te van ni te vienen. Hoy la gente es muy expedita a poder activar esos circuitos biológicos tan caros en sentir emociones negativas tan intensas por cosas que realmente no lo justifican. Entonces estás produciendo cortisol, adrenalina, estados inflamatorios que te predisponen a enfermedades de la piel, vamos a empezar leve, te predisponen a enfermedades crónicas, te predisponen a cáncer, te predisponen a deterioro cognitivo, te predisponen a esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, el envejecimiento, muerte prematura, infarto cardíaco, etc. Te hace mierda en general solo para poder hacer una muestra de virtuosismo emocional excesivo de causas que la mayoría de las veces ni te van ni te vienen. Entonces, tan importante es no solamente buscar las emociones positivas, como tan importante es en no activar las emociones negativas innecesariamente. De hecho, ahora te voy a poner, o sea, para muestra un botón, porque te voy a poner un ejemplo mío de esta mañana, que te va a decir, Osman, a ver, ayúdame, porque esta emoción negativa probablemente no vale para nada, ¿sabes? me la ha dicho Sandra, y me ha dicho, pero es que no puede ser que lo gestiones todo así. Porque, o sea, yo me estaba preparando para venir aquí, como de repente me levanto con tiempo, pero no con el suficiente, voy corriendo a todos lados, me empiezo a estresar, pero ya no es que me empiece a estresar, sino que me empiezo a enfadar conmigo mismo, porque llevo varias semanas como con mucha carga de trabajo, gestionándolo fatal, en el sentido de estar súper estresado, cabreado conmigo mismo por lo mal que lo estoy gestionando, ¿sabes? Y entonces es la bola esa. Y claro, al final pues Sandra me ha dicho, pero sí, pero si no pasa nada, o sea, la cosa es lo mal que lo pasas de lo que te agobias contigo mismo y te cabreas. Entonces yo digo, pues esa emoción del estrés en ese momento, biológicamente, ¿para qué está? Porque eso a mí no me vale para nada, ¿sabes? Claro, es decir, otra cosa que hay que entender, cuarto punto, es de que nuestro cerebro, cuando las situaciones que activa, esos circuitos biológicos tienen que activarse por algo. O sea, es decir, esos están ahí. O sea, tu cerebro te dice, mira, yo te tengo esto, lo tienes que usar. Y lo tienes que usar porque es indispensable para tu supervivencia. Entonces, ahora ya no te persigue el tigre, ahora ya no hay tantos desastres naturales, ya no tenemos depredadores. Entonces, te dice tu cerebro, elige con qué lo vas a activar. Entonces, tu cerebro hace una sustitución. Cosas que son banales en el orden general de las cosas, tu cerebro le da a través del pensamiento, en otras palabras, a través de la red semántica que tienes ahí, a través del significado que tú le has dado, una importancia excesiva. Ejemplo, no venir aquí significa, se muere la marca, se muere el negocio, se muere todo, me muero, ¿no? Entonces tu cerebro le da esa importancia, le asigna una importancia de supervivencia a algo que honestamente no hubiese pasado nada, ¿no? Eso te pasa a ti, nos pasa a todos. Entonces, el cuarto punto a entender, después de los tres anteriores, es entender que tu cerebro está haciendo sustituciones constantemente. Y las sustituciones que haces porque tiene esos sistemas biológicos para activar esas emociones intensas y le tiene que dar uso. Y entonces hace sustituciones de las más variopintas. La gente se estresa por cuestiones totalmente banales. Esto me recuerda cuando yo estaba en terapia psicológica. yo recuerdo de enervarme. Mi psicólogo, además, era un psicoanalista. Tenía esta postura así como de Gandalf, ¿sabe? Como sabio. Y después yo decía, sí, es que está operando y no he podido. Y además, y estoy con y esto y lo otro. Y no. Me escuchaba. Va a ser que al final eres humano y todo. Vaya cosas. Además, siempre me calzaba esa frase tan sabia, ¿no? Entonces me decía, tranquilo, es decir, o sea, el hecho que tú estés operando el cerebro, el hecho de que tú estés ayudando a otras personas a gestionar tu cerebro, no te hace un superhumano. No te hace, aunque tú realmente funjas cuando estás explicando las cosas
como alguien que los puede hacer, no las puedes hacer mejor que el resto. Y eso está bien, y eso es así, ¿no? Entonces, la idea no es perfeccionar esto, sino que ir moviendo esa línea de base a que estas experiencias emocionales negativas se siguen experimentando, pero que la frecuencia sea menor, se activen cada vez menos veces y que la intensidad también, para que todas las consecuencias negativas que te mencioné antes sea menos probable que te sucedan. No es en que alcanzarás un nirvana y flotarás en el éter pensando en el que todo será sunshines and rainbows, porque eso no va a ocurrir. Claro, pero es que yo lo que pensaba es, por ejemplo, este estrés que hablábamos antes, muchas veces creo que también es cuestión de actitud, de cómo te tomen las cosas, porque si yo estoy agobiadísimo, frustrado y tal, y me tomo todo como si se acabara el mundo, es una mierda. Entonces, pero si me lo tomara de otra forma, probablemente activaría con las mismas circunstancias otra serie de emociones o en otro grado de intensidad, y eso haría que también muchas cosas de mi vida cambiasen, porque eso es una de las cosas que también quiero ver ahora. O sea, el grado de impacto que tiene la gestión emocional en el éxito o consecución de objetivos que hablábamos en otros episodios, ¿no? Joder, yo hablo de empresarios porque es mi mundo, ¿no? Pero da igual, esto se extrapola a todo. Aquellos empresarios que probablemente el grado de estrés que tengo yo lo gestionen muchísimo mejor que yo, joder, esto es un impacto directamente proporcional en el éxito que van a tener en su vida, ¿no? Eso es así. Si te estás ahogando en un vaso de agua así, pues nunca vas a poder tener un vaso de agua así. Entonces, ¿hasta qué punto estas charlas también, que muchas veces son charlas motivacionales, ¿no? Que al final lo que hacen es moverte muchas emociones en un par de horas y meterte en tu cabeza el concepto de, hostia, todo en la vida es actitud, ¿no? Cambia tu actitud, tal. Aunque luego hay veces que hay gente que sale de la charla, te metes al coche, el de delante tarda 2 segundos en arrancar cuando se pone el semáforo en verde y ya le sueltas un hijo de puta Y te y ya quedas se te ha ancho. pasado lo de la charla, ¿no? Pero bueno, hay gente que a lo Pero mejor... ya lo has pagado. Pero ya lo has pagado. Pero bueno, igual hay gente que esto sí que le hace un clic de, hostia, la actitud, y poco a poco te vas metiendo ese run en el cerebro hasta que llega un momento que igual eres capaz de, ante las mismas situaciones, cambiar las emociones que tienes. Claro, aquí también entramos en lo que nosotros llamamos en nuestra nomenclatura la responsabilidad cognitiva y la ética cognitiva, dos de nuestros valores fundamentales, ¿no? También nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de no favorecer que esto suceda. Es decir, ¿qué es más fácil? Enseñarle a alguien a gestionar sus emociones o activar sus emociones más primarias, ponerle un precio y que lo compre. Luego lo que pase el otro con la emoción, a mí que me cuenta, ¿no? Entonces todos estamos, en el orden general de las cosas, todos quisiéramos tener más dinero para poder hacer más cosas. Yo creo que eso es universal. Ni a los grandes millonarios les sobra el dinero. Ninguno te va a decir, a mí me sobran unos cuantos millones de euros. Ninguno te va a decir eso, ¿no? Falta a todos. Entonces, esto hace que haya una sustitución de prioridades importante. La ética cognitiva, es decir, si nosotros sabemos que realmente esto funciona así, continuar por ese camino pues tiene implicaciones morales seguro. Y ya hemos visto que nuestro cerebro, para recordarlo, es predominantemente emocional, inherentemente moral y necesariamente social. Entonces, cuando estamos tan acostumbrados a sustituir una habilidad real por una experiencia emocional inmediata y pagar por ella, es jodido darle la vuelta. Es decir, imagínate, yo veo muchos gurús motivacionales que te ponen ahí a dar saltos y etcétera. No les juzgo, no les juzgo porque realmente la experiencia que proveen es muy evocativa y luego puede ser que esa experiencia emocional positiva te haga que des pasos hacia gestionarte mejor. Pero la durabilidad de esos cambios es baja. A mayor intensidad de la experiencia, normalmente suele ser mayor el arancel que te cobran y menor su efectividad a largo plazo. ¿Por qué? No es porque sean estafadores propiamente dicho, sino que es jodido realmente convencer a alguien y decirle, mira, aprender a gestionar tus emociones tomará una variable que es tiempo, tomará esfuerzo y lo vas a pasar mal unas cuantas veces hasta que empieces a notar cambios significativos. Y te va a decir, ¿y para eso me vas a cobrar? Pues eso ya lo sé yo. Para que me digas lo que ya sé y que lo voy a pasar mal, pues para eso. Entonces, nosotros también somos los responsables, en tu caso y en el mío, en doble vía. Primero como usuarios de no perpetuar esto y luego como gente que provee en el mercado de no perpetuarlo porque a nivel social perdemos todos. Porque si creemos que porque una emoción se sienta de forma inmediata
se va a aprender a gestionar también de forma inmediata, estamos fritos. Porque no es eso. Y eso es esa sustitución que hace nuestro cerebro. Y lo que tú decías de la actitud, que eso es un proceso fisiológico cognitivo que cae en el área más de pensar que de sentir. Entonces estamos programando nuestro cerebro a que tenga esa predisposición a pensar negativamente cuando tiene una emoción negativa y entras en un circuito de retroalimentación positiva. Claro. Pienso peor, me siento peor, como me siento peor, pienso peor. Y estos bucles cognitivos en los que te quedas dando vuelta como una peonza son los que al final están dando mucho uso a esos circuitos biológicos que están allí y estás gastando tu energía vital en cosas que en el orden general de las cosas no tienen ninguna importancia o es muy baja. Volvemos al punto de partida, este es lo importante. Porque yo pensaba en mi caso concreto que te contaba esta mañana, pues es que al final es, coño, si piensas que eres un gilipollas porque estás gestionando mal el estrés, pues claro, pensamiento negativo, emoción negativa, y cada vez va peor. Tendrías que pensar, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Otra serie de pensamientos. Ignacio, seamos honestos. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos dicho a nosotros mismos, venga, que somos lo de cerebro injodible, a mí no me puede estar pasando esto? ¿No? O sea, y es precisamente porque la disociación entre el hablar de algo y saber cómo funciona a tener la capacidad de gestionarlo en el momento que ocurre. Es decir, puede ser que tú y yo tengamos un poquito más de conocimiento de cómo gestionar la emoción, pero no necesariamente eso se traduce en que la vamos a gestionar mejor que alguien que tiene menos conocimiento. Conocimiento no es igual a habilidad. Bueno, lo que sí que tenemos es un sistema y unas herramientas que te van a ayudar a autoconocerte para poder autogestionarte mejor y con eso ir avanzando poco a poco. Eso es. Pero no es el conocimiento lo que hace el cambio. Esto es lo que es importante, claro, que tenemos que dejarle claro a la gente que nos sigue como audiencia, a quienes sean nuestros clientes, es que las herramientas lo que proveen son el conocimiento mínimo necesario para evocar la acción que va a llevar a la modificación de la emoción. Ese es el detalle. Bueno, ¿cómo te sientes después de este podcast? No hemos llorado ni nada, macho, ni hemos dado saltos, ni... Qué poca emocionalidad ha tenido. Bueno, nos despedimos con las manos. Sí, Eso sí. Eso sí, vamos, tío. Bueno, nos vemos en la siguiente.